Algunos países del mundo han tenido un caso de error histórico que causó graves perjuicios a la nación. Veamos cuál ha sido el peor error de cada país. Entre las peores decisiones tomadas en la historia de Rusia está cuando vendió Alaska a los Estados Unidos de América en el siglo XIX por poco más de $7 millones. Se suele considerar como el peor error histórico en Cuba el no haber hecho más por evitar la llegada de Fidel Castro al poder a mediados del siglo XX, lo que ha dado pie a consecuencias desastrosas en la economía y la sociedad cubana durante décadas. Según los historiadores, el peor error militar histórico de Francia fue cuando Napoleón trató de conquistar Rusia en invierno en el siglo XIX, lo que no pudo conseguir debido a sus bajas temperaturas. Según los expertos, entre los fallos en República Dominicana está que los gobernantes no inviertan más en la educación de la gente y también el no hacer más por evitar que las jóvenes tengan hijos a una edad tan temprana. Un caso histórico en Estados Unidos fue cuando los indígenas vendieron la isla de Manhattan a un holandés llamado Peter Minuit en el año 1626 por $24. Un error histórico de Estados Unidos es haber iniciado una gran cantidad de guerras a lo largo del mundo, ganándose muchos enemigos. Se suele considerar como el fallo más grande cometido en Argentina el que a lo largo del siglo XX cambiaran su rumbo político-económico que tan buenos resultados le había dado a principios del siglo XX. En España se suele elegir entre sus errores más grandes de los últimos tiempos la falta de unidad en el país, así como la gran cantidad de impuestos que tiene. Según los historiadores, el peor error cometido por Paraguay fue participar en la Guerra de la Triple Alianza, hecho que le trajo consecuencias catastróficas. Se suele considerar como el peor error histórico cometido en el país de Egipto cuando se quemó la Biblioteca de Alejandría en el siglo III, el mayor centro de conocimiento de toda la antigüedad. Según los historiadores, entre los más destacados en México están sus gobernantes por no haber sabido atajar a tiempo los problemas relacionados con el tráfico de sustancias y la inseguridad. Se suele considerar como el peor error cometido por Japón su ataque a Pearl Harbor en el siglo XX, que hizo ponerse de enemigo a los Estados Unidos, lo que trajo nefastas consecuencias. Según los expertos, el mayor error cometido en Venezuela en los últimos tiempos fue la elección de Chávez, cuya presidencia inició en 1999, siendo el punto de inflexión del declive del país, que luego aún fue a peor con Maduro. Entre los más grandes de lo que hoy sería Italia está la caída del Imperio Romano, que se dio debido a errores como la falta de unidad, la corrupción y el declive en los valores y la moral. Según los historiadores, un error estratégico en Perú fue cuando Atahualpa se reunió con Pizarro en el siglo XVI, siendo el comienzo del fin del imperio incaico. En Suecia, según opiniones de sus propios ciudadanos, un error ha sido el que los dirigentes hayan permitido el aumento de la peligrosidad en la nación sin tomar medidas. Sobre Países Bajos, se considera uno de sus mayores errores el que descubriera Australia años antes que los británicos, pero que no le dieran importancia al lugar. Entre los peores de Colombia, según los expertos, fueron las actividades que dieron pie a la creación de las FARC.
Según los historiadores religiosos, el mayor error cometido en el territorio de Israel fue la crucifixión de Jesucristo. Uno de los considerados fallos históricos de Reino Unido fue no construir botes salvavidas para toda la tripulación del Titanic porque decían que el barco era insumergible. Sobre El Salvador, según los expertos, un error ha sido no haber parado a tiempo los problemas de tráfico de sustancias y la inseguridad en el lugar. La peor decisión tomada en la historia de Bosnia y Herzegovina fue cuando el conductor del coche del archiduque Francisco de Austria giró hacia un lado equivocado y permitió que acabaran con la vida del archiduque, dando pie al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Según los expertos, uno de los mayores errores cometidos por Ecuador fueron sus guerras ante Perú, que dejaron un balance negativo. Uno de los mayores errores de China fue en el siglo XIV por haber abandonado su carrera naval que podría haber hecho al lugar extenderse por todo el mundo. Entre los fallos más grandes del país de Finlandia está el contar con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo sin tomar medidas. Para Bolivia se suele elegir como un error constante a lo largo de los años su mala planificación histórica de su política exterior. De Mongolia destacó la caída del Imperio Mongol, el que era el imperio más grande del mundo en el siglo XIV. Cayó debido a errores como la falta de unidad o quedarse atrás en tecnología. Para Bélgica, según sus propios residentes, entre los errores más grandes de los últimos tiempos ha sido ver un aumento en la inseguridad sin que sus dirigentes hagan nada. Para el país de Ucrania, el considerado fallo más grave de los últimos tiempos fue la construcción defectuosa del reactor nuclear de Chernóbil. Entre los peores errores en Nicaragua se consideran las numerosas guerras civiles y enfrentamientos internos que ha tenido a lo largo de los tiempos. En Guinea Ecuatorial, un error tras su independencia fue permitir gobiernos corruptos como los de Macías o el de Obiang, que tanto perjuicio han causado. En lo que hoy sería Turquía, fue un error histórico cuando los bizantinos dejaron una puerta abierta en las murallas de Constantinopla que dio pie a la entrada de los enemigos y que más tarde provocaría la caída del Imperio bizantino.